Hay tristeza en la gente del pueblo, tristeza mortal. Pero así, con su amarga tristeza, sin sol y sin luna, y con toda la angustia presente de un suelo sin paz. Ese pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida. La radio que queremos hacer. El invitado vino antes, como siempre, les pedimos que vengan unos minutos antes, ya lo hicimos entrar porque él estuvo también, como Alejandro, como yo, en este recital de los olimareños, y Alejandro me decía: ah, ¿no estuviste? Me mentiste. Bueno. Ah, qué mentiroso que sos. Me hiciste eso. Pasó como eso que dice: yo estuve cuando los redonditos tocaron, yo estuve cuando Sumo tocó. Bueno. Gracias. Pero dijiste una cosa que es verdad: llovió. ¿O estabas inventando? ¿Llovió? Ah, No, llovió a mil. Llovió. Obvio, por eso te hicimos entrar a Maca, porque te nos resfriaste en aquel entonces. Totalmente, totalmente. Sí, en realidad fue un acto que fue más político y social que musical. Más allá de que estabas repasando quienes tocaron, quienes acompañaron, pero ellos estaban hechos mierda, estaban sumamente excitados y había una cosa de que te ibas a mojar pero no te importaba, porque era un hecho histórico, importante y demás, ¿no? Estamos escuchando, a Gustavo Wojciechowski. ¿Lo pronuncié bien? Mal. Voy de nuevo. Estamos con Gustavo. A ver, yo te digo la trampa, es bien bajito y bien rápido. Wojciechowski. Exactamente, perfecto. Estamos con Gustavo Wojciechowski y es un placer, y me encantó que dijeras: yo me engripé, así que te hice pasar ya directamente acá. Viste que esta radio actual, la nuestra, no tiene, al no estar encerrado, estás ahí, sí, totalmente. Es cuestión de si te veo, pasá. Y yo estaba nombrando fuera del aire los músicos, pero por ejemplo, estaba Pipo Espera en bajo, Yamandú Pérez y Chichito Cabral. Claro. Nada menos de percusión. Ni lo veíamos nosotros, ¿no? No, porque además estaban tapados por una lona. Claro. Era tremendo, ¿no? Tremendo. En esa época todos los conciertos fueron más hechos históricos y culturales que conciertos, sí. ¿no? Aunque Citarrosa cantó. No, claro. Citarrosa cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Pero el regreso de Citarrosa, el regreso de Biliet, el regreso del Sabalero. Sí, el Sabalero llegó y no quiso hacer nada y se fue derecho al pueblo. Y después al tiempo organizó algo. Es verdad. No fue como los otros que venían del aeropuerto ya en caravana. Sí, totalmente, ¿no? Qué impactante de haber sido para ellos, ¿no? Sí, claro. Venir del aeropuerto, ver las calles llenas de gente que te abrazaban, te querían abrazar, los autos iban a 10 por hora y ir directo al estadio donde estaba una locura. No, era bastante demencial. Era bastante demencial porque era un momento demencial, ¿no? Pero bueno, estuvimos ahí porque además era como una obligación estar ahí. Sí. Sentíamos como una obligación. Teníamos que estar. Como en el acto del obelisco, ¿no es cierto? Exactamente. También lo que haber sido para Candó, tener esa gente, ese río, ¿no? De libertad, como se llama. Claro. ¿Cómo estás vos? Bien, divino. Te vengo a visitar, ¿qué más quiero? Hermoso. Íbamos a tener una comunicación directa con Buenos Aires con Fidel Esclavo, tu compadre. Sí. Pero bueno, se le complicó. Ya charlaremos con él y seguiremos adelante, pero queríamos adelantar este libro que a mí me pareció maravillosa, la idea, la resolución, el encuentro, que ya me contarás, ¿no? Bien. Pero eso es para cuando entre Maca a la entrevista. Ahora no estamos en la entrevista. No, totalmente. Bien, te presenté como, escritor, obviamente, poeta, ilustrador, diseñador. Yo te diría músico también, pero por una idea mía ampliada. No sé si tocas algún instrumento. No. Pero nada. Tu manera a veces de decir la poesía que has escrito para mí es muy musical, y hay como una propuesta. Bueno, la poesía en sí, su origen es más vinculado con la música, ¿no? Claro. Con la trova, con el trovador. Exactamente, ¿no? Era la poesía era oral.
era para ser dicha, no para ser leída, Claro. ¿no? Y eso también implica de que, a ver, cuando uno lee un libro de poesía o una novela es un diálogo uno contra uno. Ahora, cuando es en un espectáculo, cuando es en un recital, es uno contra un público que pueden ser 10, 15, 150 o, por El ejemplo... Estadio Centenario. Exactamente, o por ejemplo en el Festival de Medellín, que es como Woodstock, ¿no? Entonces, es una comunicación distinta, muy distinta, ¿no? Y donde no solo está el verso, sino que también influye cómo lo decís, cómo te movés, los gestos que haces, sean estudiados o espontáneos, ¿no? Pero, a ver, no es lo mismo decir campo que decir campo. Claro. Son dos campos distintos. Uno tiene más pastito o más árboles o lo que sea. O más aves. Sí, lo que sea, pero ahí pasa otra cosa, ¿no? Que de repente no lo ves en el papel. Hay poetas que leen muy bien, que dicen muy bien, este caso de Hellman, por ejemplo, ¿no? Y otros que leen muy mal. Es Neruda. preferible leerlo uno, claro. Es Neruda. preferible uno leer el libro y no escucharlo a decir el poema. Sí. Hellman tiene una dicción bien interesante, ¿no? O Nicolás Guillén, antiguamente. Claro. El otro día ¿no? pasamos El Zoo. Claro, es divino. Increíble. Divino. Me compré ese vinilo que es una locura. Claro. Maca, antes de irnos a la pausa y empezar la entrevista contigo. ¿Tengo que salir y entrar de nuevo? No te preocupes. La gente que nos escucha por radio no se entera. Bien. Pero decime, ¿alguna vez vos no tuviste barba? Sí. Nací sin barba. ¿Apenas pudiste, te la dejaste crecer? Porque No, yo te conozco hace tardé. muchos años y siempre No, pero sos... tenía mosca, ¿eh? Tenía tenía mosca. Sí, tenía mosca durante un tiempo. Lo que pasa que a veces me va ganando el atorrantismo, y el tamaño de mi barba corresponde a ese tamaño. ¿Sabés que respecto al atorrantismo voy a decir algo que no tiene forma de ser constatado, pero créanme, es la primera vez desde que empecé el programa que no me afeité la cabeza y la cara. Y vos dirás, pero estás igual que siempre. No hagan zoom. They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night, and then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight. Estamos escuchando música que eligió el invitado de unos discos que traje con la intención de que le gustara. Anduve bien, ¿eh? Sí, totalmente. Anduve bien. No sabía que había sido un romance histórico sí. con Laurie Anderson. Tengo varios romances. Sí. Todos exitosos. Sí. Bien. ¿Algo que me quieras decir de ella? No, fantástica. Claramente es de los artistas que escuchás por primera vez y te cambian la vida, te cambian tu forma de pensar, tu forma de crear, tu forma de ser, ¿no? Porque claramente te dan vuelta la cabeza. Te dan vuelta la cabeza y pensás, pero ¿es cierto lo que estoy escuchando? ¿Es así? ¿Cómo es? Nunca escuché algo ni parecido. Eso te pasó con ella, me dijiste recién, te pasó con Franz Zappa también. Con Franz Zappa. Y en plano... Tom Waits. Con Tom Waits, claro. Y en plano que no sea musical, que sea o de diseño o de libro. Y bueno, la primera vez que leí Rayuela, de Cortázar. ¿La leíste de las dos maneras? Sí. Y la leí varias veces. Que era de corrido hasta el 73 y después... Sí, no me acuerdo hasta qué o el 63, y después podés seguir las indicaciones de él. Sí, claro.
Y también la leí desordenadamente, azarosamente. Vallejo también me dio vuelta la cabeza. César Vallejo. Claro, claro. ¿Con qué libro? Trilce. Trilce y yo te diría que el primer poema, Hay golpes en la vida, yo no sé, es Wow, qué tremendo. golpe, cómo arranca. Es tremendo, es tremendo. Me dio vuelta la cabeza Allen Ginsberg. Aullido. Aullido. Me dio vuelta la cabeza Girondo, Oliverio Girondo. Alfredo Mario Ferreiro. Claro, lo que pasa que, no tiene nada que ver conmigo, lamentablemente, pero Alfredo Mario Ferreiro es increíble. Totalmente. Y vos sabés que siempre que vengo a la radio y me siento acá, veo las jirafas del puerto Totalmente. y pienso siempre en él, ¿viste? Sí, pienso en él y pienso en un error que cometí. Y es que cuando tenía Planetario yo hablaba mucho de Alfredo Mario Ferreiro y un día dije que cómo me gustaría ser pariente, ¿no? Y me llamó la hija. Bien. Y me dijo, si querés podés venir a casa y te muestro cosas. Y nunca lo hice. Pero, Me arrepiento mucho. Creo que se llamaba Susana. Fue hace muchos años, no sé si Susana estará viva. Si está viva y está escuchando, estoy pronto. ¿Dónde es? No fui, pero un poco de timidón, ¿viste? claro. No parezco, pero lo soy. Maca, escuchame una cosa. ¿Qué es esto de una conversación callada? ¿Así se va a llamar? 40 años 40 años de conversación callada. ¿Cómo es el vínculo tuyo con...? Estamos hablando de que Maca y Fidel Esclavo van a publicar en breve un libro que se va a llamar 40 años de conversación callada. O de Sí, una conversación callada. De conversación callada, creo. Creo. Bien. Y yo lo vi el librito, me lo mandaste en su versión, sin terminar, interno, el PDF, digamos. PDF. Y me encantó porque reúne bien cosas de ustedes dos, ¿no? El tipo de dibujos, el tipo de diseño, el tipo de texto, hay mucho humor, Ujú. mucha elegancia. Y bueno, ¿ustedes son amigos hace 40 años? Mirá, sí, nos conocemos del ambiente, siempre nos saludamos muy afectuosamente, hemos conversado varias veces. Y el origen del libro fue simplemente que uno de los dos llamó al otro, le mandó un mensaje, quiero hacer algo contigo. Bueno, bárbaro. Perdón, cuando decís uno de los dos, que no querés decir quién. Que exactamente. Perfecto, dale. Y el otro dijo, era lo que estaba esperando sin saberlo. Qué lindo. Y ahí uno le manda un dibujo, el otro responde con un texto, el otro manda un texto, responde con un dibujo, y así día a día nos fuimos tirando cosas. Y así subversivamente. Sí, totalmente. Y eso durante 2 semanas. Y en un momento dijimos, basta porque... Demasiada amistad. Sí. Y nada, en un espacio de total confianza, total libertad, y esa cosa, viste, cuando estás totalmente distendido, muchas veces el arte, la literatura, el diseño, todo a veces se vuelve trascendente y uno piensa que está haciendo una cosa importante. Y en este caso nos estábamos divirtiendo, simplemente. Que es importante también, ¿eh? Claro, pero es cuando te olvidás de que es importante, no cuando lo sabes. Cuando lo sabes, ya ahí la macaneás un poco. Sí. Te volvés medio engolado, te pones, y esto era simplemente... Perdés espontaneidad, perdés libertad. Y podemos decir un disparate, podemos decir una cosa y tacharla. Entonces, en ese espacio de frescura, de cosa íntima y de confianza estética y ética, sabiendo que todos los ómnibus te dejan en la puerta, que no hay ningún drama. Hagas lo que hagas. Y sí, tenemos la posibilidad de vetar cualquier cosa, pero no vetamos nada. O de decir, las únicas cosas que no fueron las intervenciones de que empieza esto y lo termina el otro, o algo así, pero en definitiva, no hubo cosas que tuvimos que tirar. O si hubo una o dos,
porque el clima de construcción fue ese, donde es prácticamente cuando los músicos están improvisando. Entonces sabes que lo que hace el pianista o lo que hace el guitarrista va a estar bien. Va a estar bien porque se generó ese clima de confianza que todos van para el mismo lado. Es lindo el ejemplo de improvisación que decís, porque digamos, estudiamos y después olvidemos todo para poder improvisar. Exactamente, ¿no? ¿Sabes qué? Dijiste otra cosa, y es que en 2 semanas intercambiaron materiales y dijiste, casi que no tiramos una cosita o 2 cositas. ¿Realmente se tira o se descarta? ¿O se pone en un costadito? Bueno, sí, lo que sea, pero creo que fue solo... Porque sonó a mucho tirar, No, ¿viste? no, creo que un texto o 2 fueron los que no quedaron, pero la gran mayoría entró donde entró. Bien. Y tal vez corregimos algo del orden, pero el orden se fue dando solo también. No hubo una cosa premeditada de tener una página oscura, una clara, una oscura, o un ritmo de decir 3 claras, una negra, ¿no? Como haces en una partitura, ¿no? Ta, 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 ta. Se fue dando solo. Otras cosas que me surgen de lo que acabas de decir son 2, mira, en este momento. La primera es, me quedé enganchado con esto de lo que descartamos, lo que descarta un artista, lo que descarta un poeta. O sea, ¿sos de descartar o sos, bueno, esto lo usaré o lo dejo como... En ese sentido, ¿tenés acumulado un montón de lados B, de cosas que no, o no? No, textual tengo sí un par de cosas, pero que son libros que están prácticamente terminados, ¿no? Que están esperando su momento. Y tengo, sí, uno de esos libros tiene un espacio que se llama saldo de fin de temporada, que son todas esas cosas que quedaron fuera, ¿no? Por X razones. Bien. Y la otra cosa que se me ocurrió a partir de lo que dijiste es, claro, hoy en día, por la tecnología, que a veces oprime, pero también nos libera, podés hacer esto de que en 2 semanas, en intercambios diarios, Sí, fácilmente totalmente. podés establecer un sistema de trabajo que sea contundente. Sí, Unos años atrás, ¿vos estuviste en el arte postal? sí, Claro. he hecho cosas. Unos años atrás, no muchos, no era tan fácil esto, ¿no? No, Por ejemplo, claro. los músicos ahora pueden grabar a distancia, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre cuento que me hice amigo de un escritor y dibujante por correo, de Sergio El Tesor. Sergio El Tesor, nos hicimos amigos por carta. Qué divino. Sergio estaba en Suecia y recibió un libro de Ediciones de Uno y mandó una carta a la única dirección que había en el libro, que era el pie de imprenta, donde yo trabajaba. Entonces yo le contesté y así intercambiamos cartas. Nos ¿Estás hicimos hablando de amigos. qué años? ¿80? ¿Principios de los 80? Principios de los 80, Claro. 82, 83. por ahí. Hermoso, Ediciones Sí, de Uno. sí. ¿No? Yo fui suscriptor. Pero qué maravilla. Sí, era un adolescente que gastaba los Sí, sí. pesitos en ser suscriptor de Bueno, Ediciones muy de Uno. bien, muy bien. Sí. Buenazo. Vayamos a los bifes. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuál es la editorial? ¿Cuándo lo podemos Bien. ver? ¿Cuándo los pueden ver los otros? Yo ya lo vi. Bien. No en la versión final, pero en la versión bien, bien. anterior. No, yo te mandé un PDF en baja, no se cambió nada de lo que tú recibiste. El libro sale... Explica qué es en baja para la gente. Es simplemente para ver en pantalla, no para imprimir. Tenías miedo que lo imprimiera y lo vendiera. No, es porque es mucho más fácil de mandar, porque pesa mucho menos, el otro pesa muchísimo, cada página. El libro sale en Buenos Aires, la editorial es Wolkowitz Editores, ya ha editado cosas mías, es una editorial fantástica. Daniel Wolkowitz es un tipo encantador, diseñador, editor, arquitecto, docente de diseño durante muchísimo tiempo. Fuimos compañeros, dimos clases juntos en la ORT, y él ya me ha editado Tipografía, Poemas y Polacos y Tipo de Maca, y un libro que hicimos a media con Guillermo Sesma, que se llama Menos los viernes, que son dibujos de Guillermo y textos míos. Y su colección es una colección de libros de diseño, de arte,
Hay un libro que son escenografías, hay otro libro que es de caligrafía, o sea que son libros muy, muy visuales, ¿no? Hay también libros de poesía y hay otras cosas, sobre todo de teoría, ¿no? Teoría de diseño. Sale en esa editorial. Ahora estamos en una preventa, que en la página de Wolkowitz Editores, ahí tenés todo para hacer la preventa, ¿no? ¿La página cuál sería? Perdona, Maca, hay un teléfono 099-891-888 si se quieren comunicar con nosotros. Para la gente que está en YouTube, estamos viendo algunas de las imágenes que nos brindaste para Bien. compartir. Vos las podés ver ahí en esa pantalla acá de Está frente. perfecto, sí. Y vas a pasarme, ¿cómo se escribe la dirección esa si alguien quisiera? Wolkowitz es con ¿Te W. vinculás con gente con apellidos así nada más? Claro. ¿Wolkowitz es 2B? W-O-L-K-O-W-I-C-Z. Wolkowitz. Entrás ahí a la página de ellos, Wolkowitz Editores, y ahí debe haber un espacio donde puedes hacer la compra de preventa. Eso en agosto ya va a estar en la calle. En agosto, En agosto, en un mes. en un mes. Bien, ¿la posibilidad de hacer la preventa te trae beneficios? Le trae beneficios sobre todo al editor. Quise decir, Sí, claro. fue una pregunta, la Sí, hice sí. mal, sí, Sí. al que compra le trae beneficios. Sí. Y te asegura un ejemplar. Exactamente. ¿Y cómo es? ¿Si están en Buenos Aires te los enviarán? ¿O cómo es? No sabes eso. No tengo ni la menor Bien. idea. ¿Y acá en Uruguay no va a estar? Va a estar, sí. Ah, va a está. estar, va a haber una presentación en Buenos Aires, va a haber una presentación en Montevideo. Bien. Por ahí hacemos venir a Fidel cuando venga la presentación en Montevideo. Sí. Y ya con Fidel también hablamos de un montón de cosas más. Buenísimo. Ya los compañeros están dando toda la información y ustedes se lo pueden preguntar también por el teléfono que les dije. Algunas cosas que va diciendo la gente mientras estamos hablando. Primero, ¿cómo nos mojamos esa noche inolvidable? Totalmente. Inolvidable la noche, inolvidable la mojadura también. Eriza un poco la piel ahora en el tiempo. ¿Cuánta gente llorará si le escucha y cuánta ya no lo puede hacer? Qué interesante esto, ¿no? Cuánta Sí. gente que ahora que sale el registro, ¿no? Quizás no lo pueda escuchar. Citarrosa, recién llegado, cantó sorpresivamente en un festival en el Francini. Me Sí, agrega. Y este es el mejor de todos los mensajes que han llegado. Dice, no tenía barba cuando iba a la escuela número 90 Pedro Figare, pero sí el pelo lacio y esa cara de bueno. Sí, es verdad. ¿Qué hacías en esa escuela? No tengo idea, pero era bastante despistado. ¿Vos eras ese niño que ya dibujaba y nunca paró o es algo que llegó más grande? Mira, hace unos años me encontré con un compañero del liceo y me decía que yo no le daba bolilla a nadie, que estaba sentado siempre en el fondo dibujando. Y me pasaba dibujando y no hacía más nada que eso. Yo no sabía que era tanto, pero parecería que sí. En el liceo, Sí. no de la escuela. Del No liceo. en la escuela. No en la escuela. En la escuela sí dibujaba. Me acuerdo, dibujaba jugadas de fútbol. Hacía los macaquitos de cada una de las. ¿Te las sigue jugadas. interesando el fútbol? Sí, miro el fútbol, aunque me enojo y ese tipo de cosas. Y puedo decir que no tendría que haberse hecho un mundial en Estados Unidos y todas esas cosas. ¿Y sos ¿no? seguidor de algún cuadro acá? Soy hincha de Peñarol, pero sé que si Peñarol fuera una persona sería un mal tipo. Y no quisiera ser amigo de él, ni tener ninguna relación.
Estamos escuchando a Chick Corea. ¿Te gusta? Chick Corea, me encanta, Mucho, sí. ¿no? Sí, sí. The Mad Hatter, el sombrerero loco. La tapa, tomando té. Hace Sí. una referencia claramente a Alicia, ¿no? En el País Claro, de las claro, Maravillas. claro. Maca, vos además de este libro que estás haciendo, que hiciste con Fidel, quiero hablar algo más del libro, pero hago un desvío, porque vos sos un hacedor de libros en muchos sentidos. Vos también tenés una obra larga y ancha, pero también tenés con tu editorial Yagurú y sus derivados, Ujú. una producción delirante de cantidad, de calidad y estás metido en todo el diseño, todo, y te decía, che, pero no parás y vos me decís que lo que pasa es que no es que vos quieras. No, digamos. a ver, Uruguay está, este momento, desde hace un tiempo, está desproporcionado la cantidad de músicos que hay trabajando, de distintos géneros, intereses y demás, poetas, hay una polución poética a esta altura, narradores, obras de teatro, artistas plásticos. Se edita mucho porque se escribe mucho. Y hay gente que está escribiendo muy bien, que está haciendo cosas muy bien. Entonces, bueno, hay que editarlas, ¿no? De todas maneras, ahora voy a entrar en una especie, por lo menos hasta fin de año, en un recorte de actividad porque no doy abasto. Entonces, por lo menos narrativa de aquí a fin de año no me voy a meter, porque no me da el tiempo, no me da la cabeza para dedicarle lo que yo quiero dedicarle a cada libro, ¿no? O sea, a mí me gusta leer cada libro, leerlo profundamente, tratar de comprender qué es lo que pasa para poder darle la materialidad adecuada. Y eso lleva un tiempo, lleva una... a ver, es muy simple. Diseñar un libro de poesía, si vos... Hay formatos estándar y que vos con una tipografía Gáramo o cualquier romana antigua, cuerpo 11, interlineado 15, 2 centímetros y medio de margen de cada lado, funciona. Está bien, está Ya perfecto. Ahora, pero a mí eso no me entusiasma nada. No me entusiasma. Me entusiasma poder detectar en el paladar otras cosas. Eso te lleva a usar distintas tipografías, distintos colores, distinto Sí, ordenamiento formatos, en la claro. página, formatos, Claro, que claro. se abren de una manera, se abren de otra. Y porque, en definitiva, yo siempre cuento de que yo no le puedo poner el mismo sombrero a Alfredo Mario Ferreiro que a Oliverio Girondo. Tengo que hacer un sombrero a medida, porque su cabeza es distinta. Entonces, yo no puedo, y no me gusta igualizar los libros, porque la literatura no igualiza, al contrario, es La diversidad. La diversidad. Todos son distintos. Aún son distintos los libros del mismo autor. Entonces tengo que tratar de dar cuenta de esa diversidad, de ese espíritu, ¿no? El ejemplo del sombrero lo dijiste por el sombrero. Totalmente, loco. claro. Estás en todo. Decime, vos hoy en día, si alguien... Me doy cuenta que es la segunda vez que voy a hacer esta pregunta, creo que la voy a establecer. Para personas como si vas a un cumpleaños, estás tomando un cóctel ahí, charlando ahí bien, y te dices, ¿y vos a qué te dedicás? ¿Vos cómo te definís? ¿Artista? No, siempre me da vergüenza decir artista. Es como ¿Viste una que palabra. Pero yo creo que hay que compleja. romper con eso cuando Sí, uno... puede ser. Porque puede es como ser. que tiene una trascendencia justamente Sí, que no debería tenerla, ¿no? Mira, yo lo primero que me sale a la mente es decir diseñador gráfico. Porque eso es lo más estable. Sí, justamente por lo contrario a... Sí, totalmente. Pero sos mucho más que eso, ¿no? ¿O te define eso? A ver, hay cosas que una vez me dijo un amigo, yo hablando de tipografía, yo no soy tipógrafo, nunca diseñé una tipografía. Bueno, ahora sí diseñé, Claro. pero igualmente, en ese momento no había diseñado. Dice, sí, pero manejás muy bien la tipografía, por lo tanto sos tipógrafo.
Ok. Entonces, si yo soy diseñador gráfico y diseño bien libros de poesía, soy poeta también. Entonces, de alguna manera, el hecho de diseñar puede abarcar todo. Ok, yo eso lo acepto porque creo que, para empezar, que hay un montón de libros que no van a ser nunca publicados y que son terribles libros de gente que es escritora aunque nunca publicó. Sí, Porque sí, claro. el ¿por que qué no? panifica, de alguna manera, es panadero, aunque no tenga una panadería, digamos. Estoy de acuerdo, sí, ¿no? Y sí. el que cocina en su casa Y a es ver, cocinero. un buen lector de poesía es poeta. Bien. Así como una persona que puede ver arte y apreciar y detectar lo que pasa y emocionarse frente a un cuadro, una naturaleza muerta. ¿Cómo te podés enamorar de una naturaleza muerta que son 2 manzanas y un jarrón? Pero si eso te conmueve, es porque vos también sos pintor. Claro, porque eso funciona como cuando a vos te conmueve, pongamos, una novela, un libro. En realidad es que hace eco Sí, en algo que vos ya tenés. sí, De hecho, que muchas veces uno siente, ay, yo podría haber escrito esto, ¿no? sí. Y también, de la misma manera, Es cuando la novela rechazás que una tenía que novela, haber escrito. claro, o cuando rechazás una novela o una película, Sí. rechazás, a veces la rechazás porque hace un eco que no tenés ganas de aceptar, Sí, totalmente, ¿no? digamos. A ver, lo importante en el arte no es que te guste o te disguste, es que te mueva. Que te trastoque algo. Si te deja igual, perdiste el tiempo. Si te enojaste, si te emocionaste o te enamoraste, ya está, Es está como, perfecto. es como el humor, ¿viste? Y sí, pero a ver, si te deja en el mismo lugar donde estabas, es al santo botón. O sea, perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Y eso pasa muchas veces, que de repente estás viendo una película y en las 2 horas te das cuenta que ya la habías visto. Decime una cosa, Y si ya la habías visto y la estás viendo de nuevo, es que perdiste el tiempo. ¿recordás algún ejemplo que te haya pasado con algún libro, una pintura, algo de lo que está establecido como una obra de arte? Vos decís, "Pah". ¿Recordás así? ¿O te estoy apurando mucho? Sí, me estás apurando. Bueno, no te apuro. Entonces. Pero, no, a ver, uno conecta más con algunas obras que con otras, ¿no? Y hay un momento en el cual ya está, no quiero más. O sea, me Suficiente. ha pasado con artistas que con lo que leí me alcanza. Ah, entiendo. ¿No? O sea, no necesito leer toda la obra de Onetti. Yo ya leí bastante de Onetti y creo saber. Y no me da curiosidad leer los 2 o 3 libros que me faltan. Algunas personas podrían pensar que es de alguna manera una crítica a la obra de Onetti. No, para nada, para nada. Es un escritor fantástico, maravilloso. Maravilloso. Para nada. Pero eso sucede porque hay tantas otras cosas para leer que no te da el tiempo, o si estuvieras en una isla que te quedaran solamente 3 libros más. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba, bien, estamos en la isla. Para situar eso. Porque también a veces pasa que uno se cansa de alguna manera, ¿no? O Sí, se siente sí. ya satisfecho. Ya Sí. comí suficiente, voy a pasar un poco. Sobre todo con algunos autores que tienen hay autores que son expansivos y hay otros que son de profundidad, ¿no? El caso de Onetti, ese es el caso de Marosa de Giorgio, es lo mismo. O sea, que prácticamente están con un solo libro que van profundizando Sí. y profundizando, van para adentro, ¿no? Ujú. Y hay otros que van abriendo y que van abriendo y van abriendo y van abriendo. Y cada libro, o cada disco, o cada cosa, es un salto al vacío, ¿no? Y vos decís, es el mismo tipo, pero es otro. Caso de Fernando Cabrera en música, siempre Fernando Cabrera, pero siempre te sorprende. Siempre hay un arreglo, un instrumento, un algo que es distinto al disco anterior. Eso es lo que a mí más me entusiasma, ¿no? Estás hablando de Fernando Cabrera y de música, y también hay una parte tuya que la gente la conoce, pero el que no es atento, que sepa que sos un gran diseñador de tapas, Bueno, ¿no? Y tenés yo el otro día estaba acá, Frank Cunha, sí, que claro. está coleccionando vinilos Sí, de sí. todas las tapas, de Palleiro, todo ese momento Sí, sí. alucinante. Va a pasar un día en que vamos a coleccionar todas las tapas que hizo Maca, ¿no? Si ya no lo estamos haciendo. Un paréntesis. Fernando Cabrera escribe el texto de contratapa del libro con Fidel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mirá qué bien.
cosa que ya, amigo. Ya está. Claro. Es un buen dato para conquistar a la gente. Bien, ¿qué pasa? ¿Tapas de discos seguís? Tapas de discos, sí, ahora estoy haciendo más tapas de vinilos que CDs. Lo cual es muy lindo, ¿no? Yo empecé diseñando tapas de vinilo, Después pasaste a CD. después pasé a cassette. Cassette. Me pasó de hacer el vinilo y el cassette. Después pasé a CD y tuve que adaptar vinilos a CDs y tuve que adaptar cassette a CD. No, otros formatos. Totalmente. Y ahora estoy con vinilo, que es maravilloso, lindísimo, ¿no? Escúchame, ¿qué pasa con... ¿Extrañás la parte docente? Hay que aclarar que fuiste Sí, docente 20 universitario y pico de años. dirigiendo, ¿no? Sí, era uno de los catedráticos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Te dejan vacío que, cuando se va? O sea, ¿se extraña a los alumnos, la experiencia? Sí. ¿No aprendías un montón? Totalmente. Siempre la docencia es un aprendizaje total, ¿no? A ver, las clases a mí no me aburrieron para nada y no me cansaron para nada. O sea, lo que me cansaba era ir. Y no te quedaba tan lejos tampoco. No importa, pero saber que todos los martes 8:15, que todos los miércoles 19 horas, que todo eso me agobiaba. La rutina esa. Sí. Ahora, entraba a clase y a los 2 segundos estaba disfrutando como loco porque primero, me pagaban para hablar de lo que me gusta hablar. ¿De qué hablaba? De afiches, de tipografía, de carátulas de discos, de carátulas de libros. Y cuando hablaba de carátulas de libros, estaba hablando de libros. Y cuando hablaba de carátulas de música, estaba hablando de música. Y así sucesivamente. Entonces, y aprender, sí, me ha pasado que yo tenía cosas como, por ejemplo, nunca me interesaron mucho las góticas. Y hasta que me insistió una clase, un alumno me habló de las góticas y ahí me puse a estudiar góticas, porque tenía que darle información a ese alumno. Y ahí descubrí cosas que no sabía o que no entendía del todo, ¿no? Como durante muchísimo tiempo, siglos, era lo más normal leer en tipografía gótica, que hoy por hoy parece muy difícil, ¿no? Es como un poco agobiante, ¿no? Pero es un tema cultural. Sí. Si a pero vos hoy nos parece como... Sí, y finalmente terminé diseñando una tipografía gótica, específicamente, ¿no? Que además, tipografía gótica, hay varios estilos dentro de la gótica, ¿no? No hay un solo estilo. Y eso te lo da la docencia. La docencia te empuja a saber más. Y la cuota de improvisación. Yo sabía cosas que tenía que decir, pero siempre Había un margen libre. un margen bastante grande de improvisación. O sea, una de las materias, yo sabía que tenía que dar carátulas de libros, carátulas de discos y afiches. Pero en definitiva, yo lo que tenía que dar era la relación de la imagen con la tipografía y tratar de representar una otra obra. Eso implicaba ponerme a leer y hacerlos leer y hacerles descubrir a los estudiantes cosas que nunca habían visto, ¿por qué? Porque tenían 20 años. Entonces no tuvieron el tiempo de haber escuchado alguna vez la palabra Rulfo o la palabra González Tuñón. Y eso, poder hablar de esas cosas era maravilloso, era lindísimo. Y bueno, cada tanto me organizo algún taller de 1 o 2 días, yo siempre digo que son talleres de nada, porque hablo de cualquier cosa. Puedo hablar de poesía, de edición de libros, de tipografía, de diseño, de puesta en página, de cultura en general, de intereses diversos que me ayudan a ser quien soy. ¿Esa posibilidad la haces presencial o por...? Presencial, siempre presencial. Bien. Me salvé de dar clases por Zoom.
salvo 2 clases que los docentes quedaron con mis materias, que a la vez eran mis asistentes, que primero fueron alumnos míos, después fueron mis asistentes, me pidieron por temas concretos y las di perfectamente, pero a mí me gustaba esa cosa de el tipo está trabajando y yo me siento al lado y me puedo trabajar con él. Y a ver, ¿cómo es que se resuelve la S? ¿Cómo haces la curva? Bueno, tenés que agarrar así y volver a hacer así. O decir, bueno, ¿cómo es la modulación de una tipografía? Entonces decís, cuando sube es fino, cuando baja es grueso. Pero eso lo tenés que hacer y lo tenés que ver. Entonces ahí le mostrás a un muchacho una cosa que nunca nadie le había dicho. Y entonces el tipo, no es porque lo que yo diga sea maravilloso, es porque nadie se lo dijo antes. Atesoremos a Maca, dice un mensaje que viene. Solo eso, atesoremos a Maca. Bueno, ¿Qué interpretas? No, nada. Eso del tesoro me pone un poco... Cuando dijiste esto del taller de nada, hablo de lo que... ¿Sabés que el otro día, por invitación de un amigo que había comprado, mi socio de música, había comprado un taller con Brian Eno? Así que él lo iba a tomar a distancia, imagínate. Y me dijo, venite. Entonces yo estaba afuera de la pantalla y tomé un taller con Brian Eno. Que lo parió. Que lo parió, ¿no? O sea, te eriza la cosa, totalmente. ¿no? Bien, de nada. ¿Mm? Habla, y vos decís, claro, es alguien que te está, y que te imagino haciendo eso, alguien ¿qué es lo que estás haciendo acá con nosotros? Alguien que está contando y despejando, más que dudas, despejando obstáculos imaginarios que uno tiene y que piensa que solamente se resuelven con talento, con algo dado. Claro, digamos, ¿no? claro. Y sobre todo en diseño, una de las cosas que yo siempre embromaba es que muchos muchachos decían, yo no sé dibujar o dibujo mal. Y entonces siempre insistía con eso. Y pensando dibujar tal cual la realidad. Yo decía, eso es fácil. Es facilísimo, lo puede hacer cualquiera. Claro. Te lleva, porque eso es técnica, Claro. te lleva 10 años, 50 años, 100 años, 105, pero lo podés llegar a hacer. Ahora, ¿qué es lo único propio? ¿Qué es lo único que tenés? Tus carencias. Transformá tus carencias en un sistema de representación. Los límites. Y entonces ahí aceptar de que eso es bello. ¿Por qué? Porque es único, porque nadie lo tiene. Nadie tiene las mismas limitaciones y lucha de esa manera con esas Exactamente. limitaciones. Hablando de limitaciones, estamos medio limitados de tiempo. Bueno. Me encantó la charla. Casi que no he tenido, creo que no, desde que estoy acá, nunca he tenido una charla que quisiera terminar, pero tengo que terminarla. También te digo que dijiste algo que me trastocó un poco, porque en los últimos 21 años yo tampoco tuve que ir a un lugar en hora. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y he tenido pensamientos nebulosos al respecto. Bien. En esta experiencia de 3 meses me he sentido un poco agobiado con el retorno a una rutina que no ha sido el camino que uno elige a veces, ¿viste? Sí, claro. La rutina, si bien es una rutina hermosa y vengo con alegría, y desde ya que cuando entro a la radio estoy para arriba, pero cómo funciona la rutina para otras personas, eso es bueno. Totalmente. Nos acomoda, ¿viste? Totalmente. Es algo que hay que aprender a saber cómo es para uno, quién es uno respecto a eso. A veces es bueno tener un empleo como el que tenía Pessoa. Claro. Para tener la cabeza de Pessoa. Claro. O sea, para que por otro lado haga todo lo otro, ¿no? Decime una cosa, repetime, ¿el libro va a salir en agosto? En agosto, Volkovich Editores. ¿Se puede precomprar por la web? Por la web. Y si no, lo vamos a tener un poquito después acá y va a haber una presentación. Nos quedamos tranquilos con eso. Sí, bien. Sí. Y te voy a traer otro libro más que va a salir también en Buenos Aires. ¿Tuyo? Eso es solo mío. Bien. Que se llama... Está pensando cómo se llama el libro que hizo. Este es un momento importante. No sé qué bastón está esperando por mi pierna. Y sale por una editorial de La Mariposa y la Iguana. Estamos hablando, lindísima editorial. Sí, Estamos hablando de poesía. Poesía. ¿Cuántos libros publicaste de poesía individuales, tuyos, solo? Firmados por ti, hechos por ti, sin colaboraciones, sin otra gente. Creo que 18, 19, por ahí. Menos de 20. Menos de 20. Y te queda mucho, ¿no? No.
No, yo pensé que el libro anterior, que es Lengua a Ras, era mi último libro y no pensaba escribir más. Y de repente apareció una cosita, otra cosita, otra cosita, tiré de la piola y apareció este otro Pero libro. pasa eso de que uno... He Sí. escuchado a muchos autores de distintas disciplinas decir, me agoté, terminé, acá estoy y no escribo más. Es Sí. raro, ¿no? No, no es raro. Es porque Una cosa es en no ese- publicar más, pero no escribir más. sentís que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Entonces, Pero ¿para se qué? puede hablar un libro de lo que no hay que decir. Se puede hacer un libro sobre lo que no debería decir. Sí, fantástico, pero siempre vos podés hacer tu antilibro, podés hacer tu antiprograma, podés hacer tu anticosas. Pero hay un momento en el cual vos dijiste, bueno, con lo que hice ya está. No de pillado, sino de que se te agotó el tanque, no hay más. O pensás que no va a haber más. Y después, al mes o al no sé qué, aparecen otras cosas. Bueno, ojalá no se te agote el tanque. Estuvimos hablando con Maca, a quien, según una oyente, hay que atesorar. Le mando un abrazo a la oyente. Y te agradezco mucho que me hayas pasado el libro con anterioridad. Lo recomiendo, lo disfruto. No quiero decir nada del libro porque el libro no salió. ¿Viste? En un momento me he intentado decir, leamos algo, pero no, ya bastante con las imágenes que mostramos. Me parece que forma parte de... Es un libro, como decíamos, de nada. Hay de todo y no hay nada concreto. Bien, eso es muy tentador. No sé si para todo el mundo. Para mí sí. Bueno, lo que pasa es que los libros no son para todo el mundo. Es verdad, Ninguno. es verdad, es verdad. Es un error pensar que aparte, desde quien hace la propuesta, pensar que eso tiene que llegar a... No tiene sentido. Y no. Digo, hay gente que lo hace y busca bueno, eso y lo logra y pinta y a veces siempre. tiene éxito. Sí, y si tiene éxito puede seguir pintando la misma Marina toda la vida si quiere. Totalmente. Maca, gracias por todo. Por favor. Ha sido un placer como enorme. siempre. Y bueno, esta no vas a hacer más narrativa, pero vas a seguir publicando con tu sello cositas. Sí, van a salir Yagurú, cosas. ¿hay una página de Yagurú? No hay una página. Está en construcción, pero... Pero ¿cómo puede ser que no tengas una página? Te lo dije con toda la maldad, ¿no? Sí, no me da el tiempo. Pero ¿hace ahora, cuántos años que tenés que tener? ¿Y cómo llega la gente a saber el catálogo? ¿Cómo no va a llegar? Pero, llega. ¿tenés Instagram? Me abrió mi hija un Instagram, pero no. A ver. Yo estoy a favor de eso que decís que si quiere llegar, llega. Van a ver, estamos en Montevideo. Ok. Llegamos. De todas maneras, va a haber una página porque un amigo, Diego Cataldo, tipo divino, está en eso trabajando. ¿Es Cataldo es algo de la librería Cataldo? No. Creo que no. Y Sergio Altesor, que yo te lo nombré, claro que también me está dando una mano en ese tema. Bueno, buenísimo. Así Esperemos que entonces. va a Será ver. una novedad. Gracias por la visita.